En el video de hoy vamos a hacer un circuito muy sencillo, un LED intermitente con el 555, pero vamos a hacerlo todo paso a paso, imprimiendo nuestro PCB con la CNC que fabricamos. Cómo se hace el impreso, los orificios, el marco, cómo se lleva la CNC a cero. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que debemos hacer es dibujar nuestro circuito de LED intermitente, luego pasarlo a PCB. Para esto vamos a utilizar un programa en línea que se llama EasyEDA. Entran a Google y digitan EasyEDA. Aquí está en español, easyeda.com.es. En otro video ya les había mostrado más o menos cómo funciona. EasyEDA es un programa multiplataforma en línea que nos permite hacer esquemáticos, hacer simulación, diseño de circuitos e importar y exportar ficheros. Entonces lo vamos a utilizar para nuestro caso. Inicialmente nos logueamos. Pueden registrarse si no lo han hecho, o como en mi caso me registro por Google+. Ya después de que estén adentro pueden crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un esquemático. En la parte izquierda podemos sacar nuestros elementos. Le damos clic al elemento y lo colocamos en nuestro canvas o nuestro lienzo donde queremos que quede. La pata 1 va a tierra, así que le colocamos nuestro punto de tierra. Podemos ir y conectarla. Ya nos queda el punto de conexión. De la pata 3 vamos a sacar un LED, así que nos vamos a buscar los LED. Aquí tenemos nuestro diodo emisor de luz. Con la tecla espacio lo vamos girando para colocarlo en la posición que nos quede mejor. Luego debemos colocar una resistencia limitadora que va a ir conectada al LED para que no se queme en corriente. A este le vamos a colocar dos resistencias. Les voy a colocar y ahorita les digo cómo van. La resistencia 1 la dejamos de 1K y vamos a hacer las conexiones. Entonces de la pata 3 salimos al LED. Del LED conectamos a la resistencia. Y de la resistencia nos vamos a ir a un punto de tierra. Tomamos la tierra y la colocamos. De la pata 2 va un puente hacia la 6. Nos vamos aquí formándola y nos conectamos a la pata 6. De igual forma la 4 va en puente con la 8, así que salimos con la 4 y la llevamos hasta la 8. Estamos haciendo un 555 estable para que el LED prenda intermitentemente. Del 7 salimos hacia las dos resistencias. De la resistencia 2 nos conectamos al pin 8. De la resistencia 3 nos conectamos a la salida del 6. 5 voltios van a ir conectados a la pata 8, que es esta. Hacemos la conexión. Luego debemos conectar un condensador de 1 microfaradio de la pata 6. Sacamos los condensadores. Conector de 1 microfaradio. Va a ir conectado a tierra. Y hacemos la conexión. Esta pata 6 va por acá, o sea que la podemos tomar de este punto. Nos conectamos al condensador y del condensador nos conectamos a la tierra. La pata 5 queda al aire, así que no debemos hacer ninguna conexión y ya tenemos nuestro circuito. Teniéndolo ya hecho, lo almacenamos con la ventaja de que EasyEDA lo almacena en la nube. Igual lo podemos importar, pero le colocamos un nombre. Ahí ya me dice que fue exitosamente guardado. Y ahora nos vamos a crear el PCB. Aquí en la parte superior, convertir proyecto a PCB. Él ya me da los componentes, un tamaño aproximado del impreso. Así que los vamos a organizar. Llevamos el 555. Ubicamos el condensador. Lo vamos girando para que no se nos vayan a cruzar. Traemos el LED. Podemos subir un poco más el circuito integrado. Llevamos R1 tratando de que no nos vaya a quedar, que no se nos vayan a cruzar. Si lo hubiera dejado de esta forma queda todo cruzado, así que lo vamos girando hasta que vaya despejando. Ubicamos R2 y por último R3. Este es el tamaño aparente de como nos lo recomienda. De igual forma podemos aumentarlo un poco si queremos para que nos dé un poco de espacio. Después de que ya lo tengamos ubicado más o menos como queremos, podemos darle autorun si es necesario.
o podemos nosotros mismos crear las pistas. Para este caso, por ejemplo, me falta la conexión al positivo y al negativo, así que creamos dos pads nuevos, un pad para el positivo y otro pad para el negativo. Las pistas las vamos a ir creando y nos vamos guiando por las líneas azules, que son los puntos de conexión. Aquí, por ejemplo, sabemos que de este punto tenemos que dirigirnos a este, pero vamos a cambiarle el grosor. El grosor recomendado para todos estos trabajos es de 90. Esto es para el caso de la CNC, que quede muy grueso, lo más grueso que podamos. Aquí ya vemos cómo aumentó el tamaño, quedó de 90. Y así vamos haciendo todas las uniones. Vamos llegando, vamos dando clic y nos vamos acercando hasta llegar al punto de conexión, respetando todas las líneas azules. Que nos lleguen bien de frente para que no vamos a tener problemas. Aquí, por ejemplo, este no lleva ninguna conexión, entonces lo podemos dejar al aire y vamos a atravesarnos por acá. Que no nos vaya a faltar ninguno y de igual forma que no se nos vayan a cruzar. Aquí podemos ver que quedan muy cerca, pero no se alcanzan a tocar. Eso es suficiente para que la CNC pueda rutear y pasar por ahí. Aquí la ven, esta debe pasar con mucho cuidado por el centro de todas ellas y conectarse a este punto que es el mismo. Nos falta esta conexión que va en azul, pero la podemos llevar por detrás. Cuando me marca esa X es que me está tocando. Si ven la X es que me está tocando, así que debo prolongarme un poquito. Nos falta hacer una conexión a negativo. Negativo es este. Así que la llevamos hasta negativo. Y la conexión a positivo. Positivo es la pata 8, así que puedo subir por acá y llevarlo a este mismo punto de conexión. Aquí ya tenemos positivo, negativo y ya está todo nuestro circuito. Yo puedo ir visualizando solo la capa que quiero. Entonces, por ejemplo, aquí quito todos y dejo solamente el del impreso. Si quitamos la capa roja, nos van a quedar los orificios, los pads. Antes de terminar debemos modificar los orificios. Ya les voy a mostrar cómo. Para que no nos distraiga, quitamos la capa de los componentes y quitamos la capa superior. Aquí están los orificios. Los orificios como deben quedar para que la CNC los tome bien. El orificio debe quedar de 0 milímetros y de anchura y altura de 10. Que quede solo un punto. De igual forma modificamos todos de 10. Si se dan cuenta me marcó un error porque primero hay que modificar el orificio antes de ir a modificar la altura y la anchura. Entonces el orificio le digo que de 0 y la anchura lo dejo de 10. Para estos cuadrados de igual forma primero el orificio lo dejamos de 0 y lo alto y lo ancho lo dejamos de 10. Lo hacemos así con todos. ¿Para qué hicimos eso? Ya que la CNC, si lo dejamos de esta forma, la CNC va a hacer el trazo exterior y va a hacer un trazo interior. Así que ahí el margen de error es muy grande. En cambio, si lo dejamos como un punto, ella sencillamente va a perforar. Esa es la forma como la CNC va a interpretar el dibujo. Por eso no se deja así, se debe cambiar. Ya cuando lo tengamos terminado podemos ver ahora sí las otras capas. Ahí vemos que los orificios nos quedaron como puntos. Y ya lo podemos exportar. Guardamos nuestro trabajo. Después de guardado nos vamos a exportar, archivo, exportar. Debemos dejarlo no como PDF sino como una imagen en este caso. Mantener aquí el 0 para que nos quede del mismo tamaño. No nos vaya a cambiar otra escala. Dejamos las dos capas superior e inferior. Cambiamos acá de full color a blanco y negro. Y le damos a exportar. Y ya podemos guardar nuestra imagen en descarga donde queramos. Luego de guardada nuestra imagen, ya podemos salir de EasyEDA y nos vamos a vectorizar la imagen. Para eso utilizamos un programa que les enseñó a manejar el profe David. Ella les mostró cómo hacer los dibujos, cómo rellenarlos. El perrito sería bueno que lo vieran, ya que acá lo voy a hacer un poco rápido basándonos en que ya lo sabemos hacer. Archivo, importar. Me voy a descargas donde guardé mi archivo. Aquí está el de pistas.
Lo abro, le digo que ok. Acá ya lo tengo. No le puedo ir a modificar el tamaño. Debo respetarle el tamaño, así que sencillamente lo que voy a hacer es, no puedo ir a arrastrar alguna de estas flechas, sino solamente llevarlo a una de las esquinas. Es bien pequeño, debemos ubicarlo en la posición 0, 0. Allá en toda la esquina. Agrandamos para poderlo ver. Aquí ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque este es el punto 0, 0 en X y Y nuestra CNC es el equivalente a Home. Aquí inicia nuestro mototool, este es el punto Home y se va a desplazar hasta acá para empezar a fresar. Si lo colocamos por acá, muy retirado, entonces nuestra CNC inicia acá y hasta que se desplace hasta allá se puede salir de nuestra CNC. Por eso les recuerdo, debe estar aquí en 0, 0. Como exportamos la imagen al derecho, debemos invertirla. Recuerda que eso siempre se hace para los impresos. Vamos aquí a la parte superior y le hacemos un reflejo. Ahí ya la tenemos girada, así es que debe quedar. Después de ya estar inversa, para poderla imprimir, ahí se la llevamos al punto 0, 0 para empezar a trabajarla. 0 en X y 0 en Y. Vamos a trayecto, vectorizar mapa de bit. Aquí está. Llevamos este más o menos, lo llevamos más o menos a 900 para hacer una prueba. De pronto ahí nos funciona. Actualizamos. Pero si alcanzamos a ver acá, pareciera que se está tocando. O sea, esta pista parece que se alcanza a tocar. Así que le bajamos a 0.8. Actualizamos. Ahí ya se paró. Ya lo podemos trabajar ahí, así que le damos OK. Después de darle OK, cerramos y nos creó otra imagen. Esta que es la original. Si le damos doble clic a esta, nos vemos que se genera puntos. Esta es la que vamos a trabajar. Podemos borrar la original. Nos vamos aquí a seleccionar. La seleccionamos y la suprimimos. Esta imagen ya la llevamos ahora sí al punto 0, 0. 0 en X y 0 en Y. Le hacemos zoom porque le vamos a hacer aquí un trabajo. La seleccionamos como nodos. La tocamos y vamos a borrar el contorno. El contorno ahorita no nos interesa, ya que de pronto la CNC nos la marca y nos saca la pieza antes de hacer las pistas. Estando ahí, vamos a marcar. Se va a volver algo feo, pero la idea es marcar todas las esquinas, capturarlas con un cuadrado para borrarlas. Entre más zoom le hagamos, nos queda más fácil trabajarle. Entonces vamos a marcar la parte superior y le damos suprimir. Luego el costado derecho sin ir a tocar las pistas. Luego el costado derecho lo marcamos, lo suprimimos. La parte inferior, nos falta aquí la parte del lado izquierdo, la marcamos y la suprimimos. Ahí ya nos quedó. No lo vayamos a mover, ya que está ubicado en 0, 0, alineado por el borde que ya quitamos. Revisamos nuevamente que no vaya a estarse tocando. Está casi, pero no se alcanza a tocar. Está bien. Le tocamos seleccionado con este de aquí arriba en selección. Trayecto, objeto trayecto, nuevamente trayecto, desvío dinámico. Luego la marcamos, nos vamos a extensiones, pero primero hay que orientarla y decidir qué tipo de broca vamos a usar. Entonces en G-Code Tools, puntos de orientación, dejamos profundidad esta pequeña. Aquí no se alcanza a ver, pero aquí dice aplicar. Aquí en la parte inferior derecha le damos a aplicar. Esperamos un momento. Ya lo hizo y le damos cerrar. Aquí nos genera unos puntos de orientación. La seleccionamos nuevamente. Nos vamos a extensiones. G-Code Tools. Y escogemos la fresa que vamos a utilizar. Dejemos cilindro. Le damos a aplicar. Esperamos. Le damos cerrar. Se nos genera este cuadro de diálogo. Lo podemos, aquí seleccionamos para poderlo mover, para que no nos distraiga. Nos vamos aquí a la parte izquierda inferior y vamos a edición de texto. El diámetro de la broca que voy a utilizar no es la de 10 milímetros ni la de 3 milímetros, sino voy a utilizar una de 1 milímetro que tiene un fit de más o menos 100 milímetros. Volvemos y seleccionamos nuestras pistas.
porque ahora sí la vamos a convertir a código G. Extensiones, G-Code Tools y definir el trayecto en código G. Nos venimos aquí a preferencias, escogemos donde queremos que se descargue, le buscamos un nombre y la extensión NGC. Aquí escogemos a qué altura se levanta nuestro eje Z. Voy a dejarlo en 5, a veces trabajo con 3, pero por defecto en 5 queda bien mientras calibran bien su máquina. No le vayamos a dar a aplicar acá, sino que nos vamos aquí a la pestaña de trayecto, ya que si lo hacemos aquí nos genera un error. Le damos a aplicar, esperamos, ahí ya lo hizo, cerramos y nos damos cuenta las rutas que va a tomar nuestra CNC. Ahí están las direcciones, va a estar subiendo por aquí, aquí va a ser la curva, se va a ir derecho, ahí está generado nuestro código G. Ya lo podemos revisar si queremos. Ahora sí nos vamos a la CNC para enviarlo con el Universal G-Code Sender. Recuerden que el Universal G-Code Sender se abre con el HAR. Todavía no he conectado mi Arduino, ya lo voy a hacer, pero por el momento entonces vamos a ir a modo de archivos, voy a ir a buscarlo, pistas LED NGC. Lo abro y aquí ya lo tengo listo y ahorita que me conecte lo puedo enviar. Aquí tenemos lista nuestra CNC, en los videos anteriores le enseñamos a programar toda y le enseñamos a ensamblar. Ya está listo nuestro Arduino, conectamos nuestro cable USB, tenemos nuestra baquelita, debe estar sobre otra tabla, ya que podemos dañar la cama de fresado. Debemos colocar una tabla adicional en el momento que vayamos a cortarlo. Conectamos a nuestro computador el Arduino, ya podemos configurar aquí 9600, refrescamos los puertos, nos conectamos y le decimos abrir. Ahí ya estamos conectados. Ya tenemos el archivo listo, lo podríamos enviar, pero no lo vayan a hacer, ya que debemos definir cuál es nuestro home, nuestro punto 00. Es decir, este punto 00. A partir de ahí es que él va a empezar a desplazarse. Así que nos vamos a control de la máquina, definimos pasos en milímetros y nos vamos a pasos muy pequeños. Ojalá de 1. Y vamos a empezar a mover nuestra máquina. Ahí la estoy moviendo en el eje X, la estoy moviendo en el eje Y y busco mi punto 0. No le voy a hacer todo el borde para que alcancen a verlo, lo voy a hacer más o menos acá. Debo encender mi mototool. A bajas revoluciones se coloca cuando es en madera, a alta cuando vamos a taladrar en metal. Voy a acercarme un poco más, entonces nos bajamos. Vamos a bajar hasta donde ya empieza a pulir, hasta donde empieza a quitar el cobre. Vamos a bajar muy despacio, así que lo colocamos en unidades de 0.1. Vamos bajando en Z. Vamos bajando. Ahí ya va a tocar. Ahí nos damos cuenta que ya tocó, ya empezó a perforar. Ahí ya estamos listos. Entonces definimos ese punto y reseteamos a 00. Ahí ya estamos en 00. Ya después de haber definido el punto, a partir de ahí va a ser nuestro circuito impreso. Le colocamos toda la velocidad y vamos a empezar a trabajarlo. Aquí en File Mode lo que vamos a decirle es Zen. Ustedes pueden visualizarlo. El mío, como es Mac, no permite. En Windows, si usted le da aquí visualizar, normalmente ya le permite ver cómo lo va a hacer. Y como ya estamos listos, le damos Zen. Aquí ya terminó de marcar nuestras pistas y volvió al punto 0, a Home, pero nos falta hacer las perforaciones y el borde para sacar la pieza. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video, no se lo pierda, y recuerde darle manito arriba a los videos del profe García. Nos vemos en el siguiente video para aprender a hacer los orificios y a sacar la pieza.